Hola a todos, hoy quiero invitarlos a retomar un tema valiosísimo y que nos lleva a reflexionar en nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Puntualmente quiero que hablemos de los hábitos que van mucho más allá de nuestra conducta financiera o familiar. Para ello es importante reconocer que las emociones van a desencadenar siempre en un sentimiento y ese sentimiento va a desencadenar en un comportamiento. Y es normal que en situaciones de crisis como las que estamos viviendo como sociedad se generen círculos viciosos. Se generan ansiedades, temores e incluso conductas o reacciones de manera impulsiva. Es por ello que cuando reconocemos que somos seres integrales, cada uno de nuestros comportamientos va a afectar de manera global todas nuestras áreas del desarrollo. Para ello es importante identificar cómo nos comportamos. Es necesario reconocer que la incertidumbre, la zozobra y la sobreexposición a la información nos está desencadenando sentimientos de miedo, y ese miedo pone en evidencia nuestra vulnerabilidad. Es por ello que hay tres aspectos que son relevantes y que determinan nuestra forma de actuar. El primero de ellos es el sesgo cognitivo. Es precisamente un efecto psicológico que nos lleva a evaluar las situaciones de manera acelerada o apresurada. Y cuando nos enfrentamos a algo real, que es lo que ha pasado en este momento cuando vemos una estantería vacía en un supermercado, cuando vemos o escuchamos que hay productos que están escaseando, esa información nos está confirmando ese sesgo cognitivo y nos lleva a tomar reacciones impulsivas que nos llevan precisamente a generar compras de manera masiva, a generar inversiones en productos para el hogar que probablemente no estamos necesitando y que desarrollan obviamente un efecto secundario, y ese efecto secundario es que los precios se incrementan, que hay personas que no pueden acceder a esos elementos que tú ya compraste y va a generar carencias en ese grupo social. La segunda de ellas es la influencia colectiva. Y es lo que predomina en los tiempos de crisis. Se le conoce también como ese efecto rebaño. Como sociedad actuamos como está dictando el grupo. Si vemos que hay gente comprando un producto, vamos y lo compramos. Si vemos que hay gente generando alarmas frente a una situación, frente a un riesgo en algún espacio, eso mismo replicamos. Entonces vamos generando lo que se conoce como una bola de nieve y como grupo actuamos todos de la misma manera. Y el tercer aspecto, que es también valioso y que también nos lleva a tomar decisiones, es esa necesidad de control. Creemos en muchas ocasiones que necesitamos controlar todo lo que estamos viviendo, y cuando nos enfrentamos a una situación de crisis, nuestra reacción innata es precisamente acaparar la mayor cantidad de cosas, personas, objetos que nos permitan evidenciar que estamos controlando la situación que estamos viviendo. Este tipo de conductas efectivamente generan alarmas, este tipo de conductas generan temor y generan angustia en los grupos que nos rodean, porque cuando acaparamos volvemos a lo que hablábamos ahorita en ese sesgo cognitivo, y es que generamos escasez y hay personas que no pueden acceder a todos los productos que nosotros en esa necesidad de control pudimos obtener en nuestro hogar. Bueno, precisamente esa crisis nos pone en evidencia que son nuestras emociones y nuestras sensaciones más primarias las que están controlando nuestra vida. Es una invitación a que nos demos la oportunidad de pensar antes de actuar, de tomar decisiones de manera racional y no impulsiva. En muchas ocasiones esa impulsividad nos está llevando a cometer muchísimos errores, desde lo familiar, desde lo social y sobre todo desde lo económico. Para ello, quiero invitarlos a que generemos e identifiquemos cómo podemos gestionar nuestras emociones. Para gestionar las emociones es importante reconocer que nuestro cerebro tiene diferentes áreas. Hay una parte del cerebro, la amígdala, que es precisamente la invitada a librarnos del peligro, sea cual sea racional o irracional. Pero yo quiero invitarte hoy a que reconozcas que nuestro cerebro tiene muchísimas más áreas que nos permiten ser más racional, que nos permiten pensar y tomar decisiones más adecuadas, reduciendo precisamente esa impulsividad. Y para ello quiero que te hagas 3 preguntas que son valiosas antes de tomar cualquier decisión. La primera:
La información que estoy recibiendo sobre lo que estamos viviendo como sociedad es verídica, está validada, realmente es real, y valga la redundancia. La segunda de ellas, la decisión que estoy tomando me está permitiendo realmente crear el futuro que quiero crear, o simplemente me está generando un control temporal, simplemente me está sacando de la angustia actual y no lo estoy proyectando. Y la tercera es, realmente estoy evaluando esta situación con calma, estoy identificando los beneficios de la decisión que estoy tomando, las consecuencias que pueden acarrear. 3 preguntas que me van a permitir reconocer si estoy controlando de una manera adecuada las emociones frente a la situación que estoy viviendo. Bueno, y una vez reconocidas nuestras emociones, quiero invitarte a generar algunas acciones concretas que nos van a permitir efectivamente tomar acciones más oportunas y más adecuadas. La primera de ellas es invitarte a tener en cuenta las necesidades de los demás. Recuerda que tienes unas necesidades como persona, tienes unas necesidades como familia, pero no teniéndolo todo acaparado, vas a solucionar algo que se está viviendo en el día a día. Si pensamos en los demás, probablemente seamos más racionales y más conscientes en nuestro actuar. La segunda de ellas es invitarte a que frente a la compra de alimentos perecederos lo hagas de manera racional. El temor que estamos sintiendo, el miedo que estamos sintiendo nos está llevando a hacer compras en cantidades que no tenemos la oportunidad de controlar y se está perdiendo mucho alimento. Y la tercera de ellas es invitarte a que antes de invertir en cualquier cosa que vayas a realizar en esta situación de crisis, de cuarentena, de confinamiento, es invitarte a que investigues. Investiga si realmente es necesario eso en lo que vas a invertir. Es normal que en un momento de crisis las economías nacionales y mundiales se vean afectadas. Eso no significa que no lo vayamos a superar, claro que lo vamos a superar, pero te invito a que lo hagas de manera consciente. Primero investigues, te sientes como familia, hagas un presupuesto familiar y eso te permita tomar decisiones más adecuadas a nivel financiero, que en últimas van a terminar afectando la situación emocional y la dinámica familiar. Bueno, y obviamente cuando identificamos emociones, cuando tomamos acciones concretas, es importante desarrollar algunas actividades en casa que nos permitan generar un mayor control. Ya identificamos cómo nos estamos sintiendo, ya lo evaluamos y ya tomamos algunas acciones concretas. ¿Listo? Hay actividades que nos van a posibilitar ser un poco más racional en ese diario vivir, que nos van a permitir sentirnos un poco más tranquilos y ser un poco más reflexivos frente a lo que estamos viviendo. La primera de ellas es la invitación a escribir. Te invito a que antes de acostarte tomes 10, 20 minuticos antes y escribas cómo estuvo tu día, cómo te sentiste, cómo lo viviste, qué emociones o qué sensaciones te movilizaron hoy y obviamente cómo reaccionaste frente a ellas. Cuando logramos escribir y plasmar en algo físico esa sensación y esa emoción, es mucho más fácil para los seres humanos reconocer conductas o plantear conductas de cambio. Así que si lo escribes, eso que te generó bienestar o malestar, probablemente lo vas a potenciar o vas a empezar a modificarlo. La segunda de ellas es la invitación a leer, a ver y a escuchar información que te permita entender y crecer frente a lo que estamos viviendo. Hay muchísima información en el medio, pero no toda la información es valiosa. Así que hay libros que te van a permitir entender la realidad financiera, social que estamos viviendo y obviamente la realidad familiar. Entonces hay libros muy valiosos, películas muy valiosas que vas a encontrar en redes, que vas a encontrar en internet y probablemente en tu biblioteca tengas libros que no has tocado y que en este momento te van a permitir estar más tranquilo y generar no solo conocimiento, sino ampliar tu mente frente a esta realidad. La tercera actividad que te invito a que desarrolles es a cocinar. Sí, yo sé que para muchos no es tan chévere, hay personas que no les gusta la cocina, pero si te das la oportunidad de generar un espacio diferente en tu cocina, lo primero es que de pronto vas a salir con una receta valiosísima.
Lo segundo es que vas a poder aprovechar mejor lo que tienes guardadito en la nevera y vamos a evitar precisamente ese desperdicio. Y lo tercero es que vas a posibilitar un espacio en familia. Entonces, cocinar es una muy buena actividad para que implementes. Y la cuarta actividad es una técnica que la denominamos mimo y es la oportunidad de mantener, incorporar, mejorar y eliminar situaciones, cosas, decisiones y acciones que estamos viviendo en el hogar. Es una actividad que puedes desarrollar en familia, lo puedes hacer en un cuadro, se sientan y empiecen a decidir qué decisiones, por ejemplo, en torno a las inversiones que se van a desarrollar como familia, qué cambios se pueden desarrollar en la distribución del hogar, qué cosas es la oportunidad de eliminar y sacar porque están estorbando de pronto o hace mucho tiempo no las utilizamos. Entonces, 4 actividades valiosas que nos van a permitir entender y superar la situación que estamos viviendo como sociedad. Bueno, y para finalizar, quiero retomar una frase de Charles Darwin que plantea que efectivamente las sociedades que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes, son las más dispuestas a generar cambios. Así que esta es una oportunidad para que cambiemos como sociedad, para que cambiemos como familia y sobre todo para que entendamos que tenemos las herramientas emocionales, cognitivas, familiares y sociales para superar esta y cualquier situación que se nos presente. Nos vemos pronto. Recuerda seguirnos en redes sociales.